El tiempo es oro. El tiempo no es solo lo que marca un reloj. Hay momentos que nacen en el corazón de Dios. Como los hijos de Isaacar, somos llamados a entender los tiempos y a saber qué hacer. Kairos 2026 no es un año más, es una intervención divina, una cita marcada en la agenda del cielo. Prepárate para que Dios irrumpa de pronto en tu vida sin que lo esperes. Kairos 2026, trascendiendo en el tiempo del Señor. Es tiempo de discernir la voz de Dios, obedecer en el momento preciso y avanzar cuando Él abra la puerta. Este es un tiempo de alineación, de aceleración y de cumplimiento. Promesas que parecían detenidas comienzan a manifestarse. Prepárate para trascender, alinearte y caminar en el propósito eterno de Dios. Kairos 2026, trascendiendo en el tiempo del Señor. Son bienvenidos a la casa de Dios. Si hay alguna visita en medio nuestro, puede levantar sus manos para darle la bienvenida a la casa de nuestro Dios. ¿Hay alguna visita? ¿Alguien que nos esté visitando? Gloria a Dios. ¿Algún amigo, algún hermano? Son bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Durante este tiempo hemos entrado en este año 2026 a una nueva temporada, a un nuevo tiempo, y hemos estado hablando acerca del Kairos de Dios, trascendiendo en el tiempo del Señor. Y para aquellas personas que no han escuchado los mensajes anteriores, hemos estado explicando la palabra Kairo y la palabra crono. Amén. Y esta palabra Kairos es una palabra griega, la cual significa oportunidad. También significa una estación. También esta palabra significa momento señalado por Dios. Esa es la palabra Kairos. Pero también está la palabra griega cronos, que también habla de lo que es el tiempo cronológico, que es una secuencia continua de tiempo. Y se expresa a través de esa palabra cronos. Los griegos le llamaban cronos. De ahí viene el término cronológico o cronología. El tiempo que transcurre. Ese es el tiempo crono. El tiempo de 24 horas. El tiempo que transcurre día a día. Ese es el tiempo cronos. Mientras que el Kairos, todo eso lo hemos hablado en estos días, tanto yo como nuestro hermano Otoniel, que estuvo ministrando una palabra poderosa el jueves pasado. Mientras cuando hablamos acerca del Kairos, estamos haciendo referencia a un tiempo específico. Dígale al que está a su lado: el tiempo tuyo llegó. Cuando hablamos del Kairo, estamos hablando de un momento oportuno. Ese es el Kairo de Dios. Un momento oportuno. El crono, en cambio, es lineal y cuantitativo. Pero el Kairo es cualitativo
orientados siempre al propósito de nuestro Dios. Por eso es importante en este tiempo crono descubrir cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas, para así aprovechar bien el cronos de Dios. Dígale al que está a su lado: hay que aprovechar el crono y el cairo de Dios. Las dos cosas hay que aprovecharlas, porque la palabra de Dios habla sobre eso y lo vamos a mencionar dentro de unos minutos. Se puede buscar, por ejemplo, Efesios capítulo 5 versículo 15, y tenlo ahí abierto en Efesios. Ten la palabra abierta en Efesios capítulo 5 versículo 15, para que usted se dé cuenta que tenemos que aprovechar tanto el crono como el cairo. Hay que aprovechar el crono y el cairo de Dios. En cada dificultad hay una oportunidad. Es interesante que usted medite en esa expresión. En cada dificultad hay una oportunidad. Amén. Y alguien decía que una forma de matar una oportunidad es evitar aprovecharla. Eso significa que cada oportunidad que el tiempo y la vida te da, tú tienes que saber aprovecharla. Y Otoniel decía el jueves pasado que nosotros debemos prepararnos para el cairo de Dios. Es decir, tenemos que prepararnos con anticipación para cuando se presente esa oportunidad, uno saber aprovecharla y sacarle el máximo provecho. Dígale al que está a su lado: tienes que prepararte para cuando se presente esa oportunidad, usted pueda aprovecharla. Es una expresión del famoso Jack Cockfield, quien dijo que la forma de uno matar las oportunidades es no aprovecharla. Otra expresión que me ha llamado la atención estudiando sobre este tema es que cada pared es una puerta. Dígale al que está a su lado: cada pared es una puerta. Es decir, hay que ser persistente, no ver ningún obstáculo, sino creer que aunque haya una pared, tiene que entender que si hay una pared, hay una puerta. Lo que pasa es que hay que abrirla, hay que buscarla, hay que discernirla. Amén. Entonces, en el día de hoy te vamos a enseñar por la palabra a cómo aprovechar el crono, el cairo de Dios para poder trascender. O sea, dentro del crono, cómo aprovechar el cairo de Dios para poder trascender. Grábese eso en su espíritu en el día de hoy, no solo en su mente, sino en su espíritu. Y dice la palabra, hablando del apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 15 en adelante, la palabra dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nota que el apóstol Pablo habla de aprovechar bien el tiempo. Y la versión NBI, la nueva versión internacional de ese mismo texto bíblico, dice: aprovechando lo mejor posible. Escuche bien lo que dice el texto: aprovechando lo mejor posible cada oportunidad. Porque a cada uno de nosotros nos llegará una oportunidad, y hay que estar preparado para cuando eso suceda. Hay que estar preparado para cuando eso ocurra, para cuando eso acontezca. Y esta frase se repite en Colosenses capítulo 4 versículo 5. Fíjate bien, porque me gusta siempre irme al contexto y hacer un exégesis del tema a la luz de la palabra de Dios.
Fíjate bien lo que dice Colosenses 4:5. Dice el apóstol Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Por un lado habla de aprovechar el tiempo, y por otro lado habla de redimir el tiempo. Se está refiriendo al tiempo cronológico, ¿verdad? Que hay que saberlo aprovechar. Ahora, esto significa literalmente libertando para sí continuamente el tiempo oportuno. Yo me puse a investigar y a escarbar un poquito, porque el texto griego nos arroja un poquito más de luz. En el texto griego dice libertando para sí continuamente el tiempo oportuno. Entonces este tiempo oportuno tenemos que aprovecharlo. Tenemos que vivir sabiamente, dice el apóstol Pablo. Como hijos de Dios que somos, como hijos de Dios que somos, tenemos que ser sabios, dice el apóstol Pablo. Y algo curioso, y es que la ilustración que los griegos le daban a este texto acerca de la palabra liberación, que hay que liberar el tiempo, y habla de la palabra liberación. Los griegos usaban 3 palabras para referirse a ese tipo de liberación, y son las siguientes. Está la palabra exagorazo, está la palabra agorazo y está la palabra lutrón. Y estas palabras se relacionan también con la palabra redención, porque la palabra redención significa liberación. Entonces hace alusión a un esclavo, el cual era puesto en venta en el mercado. Oye eso. El esclavo era puesta en venta en el mercado. Y si alguien llegaba al mercado y veía al esclavo y le llamaba la atención, podía comprar el esclavo y luego le podía dar liberación al esclavo, o el esclavo le comenzaba a servir a su nuevo dueño, a su nuevo amo. El amo determinaba y decidía si el esclavo le iba a servir a él o si lo iba a dejar libre. Amén. Y precisamente eso es lo que hay que hacer con el tiempo. ¿Tú estás retrocediendo o estás avanzando? ¿Tú estás estancado o estás avanzando? ¿O el tiempo te está jugando una mala jugada o se te está yendo en contra? El apóstol Pablo habla de aprovechar bien el tiempo, es decir, de sacarle provecho al tiempo. Porque hay personas que tienen el mismo tiempo que tú y han fracasado, se han ido a la quiebra. Sin embargo, tú, a medida que el tiempo pasa, tú sigues avanzando, tú sigues creciendo, tú te sigues superando y tú sigues prosperando. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todo el mundo prospera. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todo el mundo avanza. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todo el mundo aprovecha el tiempo. ¿Entienden el contexto? Es la palabra agorazo. Tiene que ser libre y disfrutar tu tiempo. Dígale al que está a su lado: el tiempo hay que disfrutarlo, porque el tiempo pasa y no regresa atrás. Por eso las oportunidades, dijo alguien, son calvas. Es decir, son escasas las oportunidades, pero hay que saber aprovecharlas. Cuando te llega un momento, cuando te llega un tiempo, cuando te llega una oportunidad, tú no puedes darte el lujo de dejarla pasar por alto. Tienes que estar pendiente a ese tiempo oportuno que es el Cairo de Dios, porque ahí es donde Dios te va a prosperar, ahí es donde Dios te va a bendecir, ahí es donde Dios te va a llevar al próximo nivel de prosperidad y de bendición y de bienestar.
De manera que el crono es importante, pero el kairo aún es más poderoso, porque el kairo habla de un tiempo precioso. Amén. Imagínate, si el crono es precioso, porque el tiempo es lo más valioso que hay, imagínate el kairo. Y el apóstol Pablo, de una manera poderosa, nos habla acerca de el tiempo cronológico. Cada momento hay que aprovecharlo. Por ejemplo, hay personas que no tienen una casa, por decirlo así, y les llega la oportunidad de tener su casa y ellos la menosprecian esa oportunidad, la dejan pasar por alto, de que porque los materiales de construcción están muy caros. Pero a medida que el tiempo va transcurriendo, los materiales de construcción, en vez de bajar, siguen subiendo. ¿Te das cuenta? Yo recuerdo cuando yo comencé, por ejemplo, cuando comenzamos a construir nuestra casa. Cuando comenzamos a construir nuestra casa, la funda de cemento estaba bien barata si la comparamos al precio de hoy. Pero en ese momento, cuando yo compré la funda de cemento, me decían a mí: wow, y cara que está la construcción. Y yo comencé, yo recuerdo, a construir nuestra casa. Comenzamos a construirla con apenas 300,000 pesos dominicanos. Pero ahora, para tú comenzar a construir una casa, no tienes que buscar 300,000 pesos dominicanos, tienes que buscar mucho más. Y yo recuerdo que cuando yo hablé con el ingeniero Wilson, le dije: ¿y qué se puede hacer con 300,000 pesos? Pero ambos supimos discernir el tiempo, porque él me dijo: oh, mucho, pastor. Sí, porque yo pensaba que 300,000 pesos en ese momento no era nada, porque siempre habrán personas que van a tratar de desubicarte del tiempo y te dirán: tú no podrás lograrlo con ese dinerito, eso no te da para nada, eso ni para zapata te va a dar. Siempre aparecen voces negativas que te van a decir: tú no podrás lograrlo, porque las cosas están muy difíciles, porque las cosas están muy caras. Pero gracias a Dios que el ingeniero Wilson me dijo: no, con esos 300,000 pesos yo te la llevo a nivel de vaciado de techo. Y yo: ¿cómo? ¿Y cómo tú vas a hacer eso? Oh, pastor, déjamelo a mí eso. Déjamelo a mí. Y yo le dije: si tú eres loco, yo soy aspirante. ¿Por qué? Porque cuando llega el tiempo del Señor, el Señor va a poner a tu lado gente que sean de bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: no menosprecie el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y Dios te va a bendecir. Si Él dijo que te va a prosperar, Él lo va a hacer. Si Él dijo que te va a bendecir, Él lo va a hacer. No razones, porque cuando el tiempo kairo de Dios llega, no podemos razonar, porque el kairo de Dios te eleva a un nivel superior. Por eso el tiempo es precioso. Dígalo conmigo: el tiempo es precioso. El kairo de Dios es precioso, porque habla de un tiempo de favor. Y yo estoy creyéndole a Dios, y estoy creyendo que este año 2026 será un año de trascendencia. Por eso inmediatamente hice los dos banners, para que se le grabe no en su mente, sino en su espíritu. Dígale al que está a su lado: yo no sé usted, pero este año 2026 yo voy a trascender. Este año 2026 yo voy a pasar al nuevo nivel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. La bendición de Dios va a llegar a mi vida, la bendición de Dios va a llegar a mi vida. Este es un tiempo de oportunidades. Amén. Hay que discernir bien el tiempo.
Yo recuerdo que cuando estábamos buscando terreno para comprarlo, para construir la casa de Dios, siempre se presentaba un problema. Cada vez que hablábamos con un propietario, siempre había problemas. Cuando no era que los terrenos no tenían papeles, simplemente un acto de venta. Y aquí no es fácil comprar solamente con acto de venta, porque hay mucha marrulla y muchas cosas raras. Siempre hay que comprarle a personas que tengan títulos originales, ¿verdad? Y cada vez que hablábamos y buscábamos un terreno, cuando no era una cosa era la otra. Estábamos moviéndonos en el crono, pero el Cairo aún no había llegado. Porque si el Cairo llega, no hay oposición, no hay barrera. Porque a veces nosotros nos lamentamos porque fracasamos ante 3 intentos. No te lamentes, tú estás tratando de moverte en el crono, pero cuando el Cairo llega, eso nadie lo detiene, eso nadie lo para. Y yo recuerdo que me llama Ada Virginia y me dice: pastor, vi un terreno. Yo estaba bien lejos cuando ella me llama y me dice: hay un terreno bien estratégico que lo están vendiendo. Y como que una llama comenzó a arder en mi corazón, porque hay veces que alguien te dice algo y nada sucede, pero una llama comenzó a arder en mi corazón. Y cuando yo fui a ver el terreno, yo dije: este es el tiempo. Pero cuando llegue el tiempo, Dios no te pone a bloquear, sino que Él abre las puertas. Amén. Y nosotros compramos ese terreno prácticamente de oportunidad, porque el terreno en ese momento costaba más, pero ahora ese mismo terreno cuesta el doble. O sea, cuesta el doble y nos costó $70,000. No fue tampoco 2 pesos. Nos costó $70,000. Pero cuando el Cairo de Dios se manifiesta, los dólares aparecen, el dinero aparece. Amén. Lo que hay que hacer es moverse en el crono, no dejar de moverse en el crono hasta que se presente la oportunidad. Por ejemplo, tenemos una visión global. Cada uno de nosotros tiene una visión particular, propósitos, objetivos, metas. Pero como iglesia tenemos una visión global. ¿Y cuál es? Construirle la casa del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? No podemos dormirnos. En el crono tenemos que movernos, limpiar el terreno, ir a orar en el terreno, comenzar la manera de cómo nosotros pagar el permiso para nosotros comenzar a trabajar en el terreno, hollar la zapata, mientras el Cairo de Dios se manifiesta. Tenemos que aprovechar el cronos. Porque si no nos movemos en el crono, entonces el Cairo nunca se va a manifestar. Porque Dios nunca le ha dado nada a los vagos. Dios llama a personas comprometidas. Dígale al que está a su lado: Dios llama a gente comprometidas. Dios no llama a haraganes. Dios no llama a gente que están acostadas 24 horas al día sin hacer nada. Dios llama a gente trabajadora. Si usted analiza los discípulos que Jesús llamó, todos estaban trabajando, todos estaban haciendo algo. Dios no llamó a nadie que estaba acostado en su casa roncando. No, Dios llamó a gente comprometida, a gente de movimiento. Dígale al que está a su lado: si tú quieres que el favor de Dios se manifieste, tú tienes que moverte en el crono. Tienes que moverte aprovechando el tiempo, aprovechando cada momento, aprovechando cada oportunidad. Y me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, porque esta cita bíblica también tiene una relación con el tiempo oportuno. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, porque dice la palabra: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, cuando usted analiza la palabra tiempo,
que aparece 2 veces, tiempo aceptable, y dice de nuevo el tiempo aceptable. Esa palabra tiempo es la palabra cronos. Dios a su tiempo trató contigo, te llamó y tú aceptaste su llamado. Tú entendiste que el Señor te estaba llamando y por eso respondiste a su llamado. Está hablando en tiempo cronológico y también está hablando del tiempo cairo de Dios. De ambos tiempos está hablando aquí las Sagradas Escrituras. Amén. Y dice: he aquí ahora el día de la salvación. La palabra salvación es la palabra soteria, que significa preservación del alma, pero no se circunscribe solamente a la salvación del alma, sino que la palabra soteria implica provisión, prosperidad, bienestar. Así que dígale al que está a su lado: ese tiempo de angustia quedó atrás. Tú tienes que verte como el bendecido de Dios. Ese tiempo de tristeza ya quedó atrás. Por eso el apóstol Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Este es el tiempo aceptable de Dios para ti. Este es el tiempo favorable de Dios para ti. Ese tiempo distribuido en las múltiples oportunidades que se nos presentan cada día. Escuche bien esto: ese tiempo va pasando tan rápidamente que si no nos abrazamos de ese tiempo, si no nos agarramos de ese tiempo prontamente, ¿sabe qué va a pasar? Se va a escapar con rapidez. Así mismo como se presenta con rapidez la oportunidad, si usted no la aprovecha, así mismo se va con rapidez. Por eso algunas personas se lamentan y dicen: wow, perdí esa oportunidad. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Wow, se me escapó esa oportunidad. Otros dicen: la dejé ir, qué estúpido soy. Debí aprovecharla. Debí sacarle el provecho. Eso es aprovechar bien el tiempo. ¿Cuánto han aprovechado ciertas oportunidades que la vida le ha dado? ¿Y cuánto han dejado ir algunas oportunidades? Entonces ya usted tiene la experiencia de una cosa y la otra. Entonces aprende de tu propia experiencia y dígale al que está a su lado: no te atrevas a desaprovechar las oportunidades que el Señor te dará en este año 2026. Este año 2026 es un año profético. Lo estoy declarando hoy. Este año, diga conmigo: este año 2026 es un año profético. Mi casa será diferente. Dígalo conmigo: mi casa será diferente. Diga: mis ingresos será diferente. Mi salud va a mejorar este año 2026. Diga conmigo: este es mi año. Dígalo fuerte: este es mi año. Por ejemplo, el mundo suele hablar de aprovechar la ocasión y las oportunidades cuando se trata de pecar. Yo he escuchado a jovencitos que dicen: yo no me voy a convertir ahora porque tengo que gozar la vida. Ellos entienden que deben aprovechar bien su tiempo de juventud para depravarse, para pecar, para vivir una vida desenfrenada. Ellos están aprovechando el tiempo cronológico, pero lo están haciendo de forma inadecuada, de forma negativa. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos entender esta palabra y la frase que habla acerca del tiempo oportuno. Tenemos que aprovechar el tiempo para hacer el bien.
como dice la palabra, hay un tiempo de salvación, hay un tiempo de santificación, y hay que aprovechar cada tiempo, cada momento. No sé cuánto le ha pasado que a veces nosotros entramos a una gracia y a una unción, en una presencia de Dios, y hay gente que sale de una vez de ella. No aproveche. Si el Señor desciende, si el Señor llega ahí mientras tú estás orando, no corte eso, aprovecha la presencia, porque es un tiempo que el Señor te está permitiendo vivir, porque esa presencia no te va a durar las 24 horas. El Señor en cualquier momento se va a ir, y tú dirás: wow, viví una experiencia maravillosa anoche, porque supiste aprovechar ese tiempo. A veces también entra a un servicio, a un culto de adoración, una presencia de Dios. Entonces esa presencia de Dios hay que aprovecharla, poner el celular en modo vuelo, decirle al que está al lado: no me entretenga, porque hay una unción aquí poderosa, yo quiero disfrutar al máximo la presencia de Dios. Por ejemplo, no es de sabio venir al culto y dejar el celular igual, normal. Te van a interrumpir. A ti no te llama nadie en la mañana, y ese día te va a llamar todo el mundo para que tú salgas del servicio y te desconectes. Tú no estás siendo sabio, tú no estás aprovechando bien el tiempo, porque tú tienes 7 días a la semana, 24 horas cada día, y usted viene a darle al Señor aquí físicamente 3 horas, que últimamente estamos durando nada más 2 horas, pero está contratado durar 3 horas aquí en el lugar. Nosotros estamos pagando por 3 horas, no por 2 horas. No estamos siendo sabios con el tiempo. No estamos siendo sabios con el tiempo. Hay gente que son tan brutas, espiritualmente hablando, porque no hay otra expresión, que llegan a los servicios tarde. No lo digo por hoy, es que siempre no están aprovechando la presencia de Dios, porque el servicio de los domingos comienza a las 10 de la mañana. Entonces llegan a las 10:30 o a las 11 y se quieren ir a las 12 del mediodía. No están aprovechando bien el tiempo. Y este es un tiempo que hay que aprovecharlo desde que inicia el culto, desde que hay apertura. El tiempo oportuno hay que aprovecharlo. No es que un día usted no tenga dificultad, porque hay dificultades siempre. No es que un día usted no tenga dificultad y venga tarde. No estoy hablando de eso, esos hermanos que vienen un poquito tarde porque se presenta una dificultad. Estoy hablando de ser sabio, de cogerle adelante al enemigo. ¿Han escuchado esa expresión? Hay que cogerle adelante. Los impíos son más sabios muchas veces que los hijos de luz. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, porque hay muchos hijos de las tinieblas que aprovechan las oportunidades y le dan un dedo y se cogen el brazo entero. Oye eso, le dan un dedo y se cogen el brazo entero. Entonces, en cuanto a eso, hay que ser agayú en el mundo espiritual y decir: este día tengo que aprovecharlo al máximo. Me levanté, entré a mi ayuno. Hoy es el 7º día de ayuno, tenemos 21 días de ayuno. Hay gente que ni eso aprovechan. Hay gente que sabe que tenemos 21 días de ayuno y ni siquiera eso están aprovechando. Y después quieren entonces trascender. Trascender. ¿De qué manera tú vas a trascender si no aprovechas el tiempo? Aleluya. Tenemos que imitar en cuanto a eso a las personas estratégicas. Te lo pongo de esta manera. Hay personas que están prosperando en esta ciudad y otros no. Otros se están quejando el año entero, quejándose. Mientras tú te quejas, otros progresan. Y ese que está progresando tiene el mismo tiempo que tú tienes, pero lo está aprovechando. Dígale al que está a su lado: este año 2026 nosotros debemos aprovechar bien el tiempo como iglesia. Tenemos que aprovechar el tiempo, y para aprovechar el tiempo, número 1, hay que discernir los tiempos.
tenemos que discernir los tiempos. Dice Efesios capítulo 5 versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En este versículo el apóstol Pablo nos exhorta a sustituir la necedad por la prudencia y la locura por la sabiduría que otorga el Espíritu Santo de Dios. Ya deja de estar dando vuelta como un loco, desaprovechando tu tiempo. Déjale al que está a su lado, deja de estar dando vuelta como un trompo. Ay, no se lo quiero decir al que está al lado. Porque hay gente que vive dando vuelta. Si usted no sabe dónde está, no sabe hacia dónde va. Y viven dando cabezazos como las cometas. Aquí le dicen chichigua, dando cabezazos y nunca llegan a un destino porque no saben dónde está. Y si no saben dónde está, no saben hacia dónde vas. Dígale al que está a su lado: sustituye la necedad por la prudencia. No sea conformista. Tiene que mirar pues con diligencia. La palabra mirar es la palabra buscar. Por eso me voy al texto griego, porque a veces cuando leemos nuestra traducción bíblica nos desenfocamos y no entendemos con profundidad lo que la palabra o el texto nos quiere decir. Porque mirad pues con diligencia da la noción de uno quedarse con los brazos cruzados mirando, pero con diligencia, mirando así. No es eso lo que Pablo está diciendo. No es que te quedes mirando sin hacer nada, sino que la palabra mirar en el griego es la palabra buscar. Muévete, busca ocasión para esa oportunidad. Ay. Porque hay gente que se quedan literalmente mirando cómo otros progresan, mirando cómo otros cambian sus autos, mirando cómo otros construyen sus edificios, y ellos se mantienen solamente mirando. Y Dios no quiere que tú estés solamente mirando. Dios quiere que tú estés discerniendo los tiempos, buscando ocasión. Y me encanta cómo los griegos pensaban. Y es que mientras tú buscabas, dicen los griegos, que tenemos que tener expectativa. Es decir, la palabra mirar pues con diligencia significa buscar ocasión, buscar esa oportunidad, ese cairo, ese tiempo cairo, y buscarlo con expectativa. Por ejemplo, ya tenemos una palabra. Ya Dios te ha dicho que te va a proveer todo. Ya Dios te ha dicho que te va a prosperar. Ya Dios te ha dicho que te va a llevar al nuevo nivel. Entonces tienes que moverte y buscar ocasión para que ese cairo se manifieste. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que la palabra dice? Mira pues con diligencia. Dígale al que está a su lado: a partir de ahora, sal de tu zona de confort, sal de tu zona de comodidad y mira con diligencia, buscando esa ocasión, buscando esa oportunidad, pero con expectativa. Eso habla de una fe expectante. Una vez yo prediqué ese tema muy poderoso: fe expectante, fe que se manifiesta, fe que mueve los obstáculos, fe que ve puertas donde no las hay, fe que hace que las puertas de bronce se hagan a pedazos, se hagan añicos. Eso es la fe expecta. Entonces muévete con una fe expecta. Amén, hermanos. Aleluya. En el libro de Ruth es una historia muy bonita, pero no le voy a dar todos los detalles de la historia porque entonces el mensaje sería bastante extenso. Gloria a Dios. Y una de las cosas que pretendemos hacer este año es predicar más corto, pero más efectivo. Entonces, escuche bien lo que dice
el libro de Ruth en su capítulo 1. Lo puede buscar y dejarlo ahí para que lo lea después. Pero aquí nos habla de una historia. Hay gente que piensa en que esa historia habla solamente de relaciones familiares. Sin embargo, esta historia habla acerca del tiempo Cairo de Dios. Habla acerca de cómo discernir los tiempos. Y la palabra nos habla en el libro de Ruth acerca de 3 mujeres que vivieron bajo un mismo contexto. Habla de Noemí, habla de Ruth y habla de Orfa. Son 3 mujeres que vivieron bajo el mismo contexto del tiempo. Y por eso experimentaron la misma crisis. Y por eso enfrentaron las mismas pérdidas. Las 3 vivían en Moab. Y Ruth era moabita. Moab quedaba hacia uno de los lados de la tierra de Canaán. Quedaba relativamente cerca de la tierra que fluye leche y miel. Quedaba cerca de la tierra prometida. Pero sin embargo en Moab se presentó una crisis sin precedente, donde muchas personas literalmente murieron de hambre. Había mucha escasez. Por eso Moab representaba una tierra de escasez, una tierra de muerte. Y estas 3 mujeres vivían en ese mismo contexto. El texto nos muestra, cuando usted lo analiza profundamente, usted lo va a leer, esa historia nos muestra que no todo el mundo lee el mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy diciendo que este es el año tuyo y tú en tu mente estás pensando, no creo que este sea mi año. Yo creo que este año será peor. El pastor no ha visto la noticia. El pastor no le da seguimiento a la economía. Yo no creo eso. Estamos en el mismo tiempo cronológico, pero su mente y su espíritu no ha sido capaz de discernir que este es el tiempo en que Dios te va a beneficiar. Su cataramasaya. Por eso todos estamos escuchando el mismo mensaje en el mismo tiempo y bajo el mismo contexto. Y cuando salimos de esa puerta, no todo el mundo entendió bajo el mismo texto y bajo el mismo contexto el mensaje. Yo estoy por un lado y la mente de algunos de ustedes está por otro lado. Y eso pasó con estas 3 mujeres. Son 3 mujeres que menciona la historia: Noemí, Ruth y Orfa. Amén. Todas estaban bajo el mismo contexto, bajo el mismo tiempo, pero no todas leían el tiempo de Dios de la misma manera. Todas estaban bajo el mismo escenario de escasez, pero no todas fueron capaces de despertar. Amén. Por ejemplo, Noemí pudo discernir que una temporada terminó. Dice Ruth capítulo 1 versículo 6. Noemí habló y dijo, dice la palabra que Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo. Fíjate bien lo que Noemí dice, que ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo. Hay gente que escucha lo que Dios está haciendo y ellos no son capaces de tomar una decisión aún escuchando la voz de Dios.
Noemí no vuelve porque está resuelto. Vuelve porque discierne que Moab ya no es el lugar y que Dios está hablando de un nuevo lugar. Y ese nuevo lugar se llamaba Judá. En otras palabras, ya el tiempo mío aquí terminó y Dios me está moviendo, dice Noemí, hacia el otro lugar. No se me entretenga porque este mensaje es profético para la casa. Yo no sé si usted está sintiendo lo mismo que yo, pero yo creo que el tiempo de nosotros aquí terminó. Y que tenemos que movernos a otro lugar. Ella no muere porque lo sintió o porque se llenó de preocupación, sino que ella oye la voz de Dios. Amén, hermanos. Ella comienza a recibir claridad de parte de Dios. A veces pensamos que para uno moverse tenemos que esperar que un trueno descienda o una señal fuerte nos conmueva y nos ayude a movernos. No, es cuestión de decisión. De decisión. Y escuche bien esto, porque esto es un asunto bien poderoso. Y es que discernir los tiempos no siempre elimina el dolor. Lo puede apuntar eso por ahí. Pero sí corrige el rumbo. O sea, discernir los tiempos no va a eliminar nuestra escasez o nuestras necesidades. Pero a medida de que te mueves en fe, el Señor va a ir restituyendo y proveyendo. Va a ir corrigiendo. Va a ir dándote más claridad. Porque va a ir corrigiendo tu rumbo. Orfa, en cambio, toma una decisión razonable, toma una decisión lógica y emocionalmente comprensible. Y Orfa, en vez de avanzar hacia la bendición, ¿sabe qué hizo Orfa? Se vuelve a su pueblo y a lo conocido. Nota que Orfa estaba también bajo el mismo contexto. Noemí comenzó a caminar rumbo a la bendición. Ruth dijo: donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Pero Orfa también se fue con ella. Las tres salieron de Moab. Pero ¿qué pasó con Orfa? Comenzó a razonar en el camino, como hacen muchos, y se devolvieron. Muchos saldrán con nosotros a la tierra prometida y vamos a salir sin un peso, pero vamos a salir. No importa. Tenemos que salir de esta zona de confort ya. Y aunque haya que dar los cultos bajo un árbol, lo damos. Pero hay muchos que van a razonar como Orfa, porque la palabra se lo dice: van a salir con nosotros, pero se van a devolver a mitad de camino, se van a devolver y se van a devolver a lo conocido. Hay gente que no avanzan. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo están acomodándose a su zona de comodidad, a su zona de confort. Dígale al que está a su lado: yo espero
que tú no seas como Orfa. Orfa, escuche bien esto, lo que he analizado de la historia. Orfa no hace algo incorrecto, pero lee el tiempo solo desde la conveniencia de ella. Hay gente que lee el tiempo solamente desde su conveniencia. Pastor, descíframe eso. Mira, saben que el tiempo oportuno llegó, Dios comienza a bendecirlo y leen el tiempo solamente desde sus propios beneficios, pero a la hora de sacrificarse para la obra de Dios no se apuntan, no apoyan a nadie. Y eso ha pasado en esta casa, gente que Dios ha bendecido, pero cuando se habló de compromiso sacaron pie y borraron huella. Aquí había que buscar sillas para dar cultos, pero desde que se habla de construir, de uno sacrificarse, hay gente que dejan de congregarse. ¿Y sabe qué? Que inventan cualquier excusa, cualquier disparate, lo inventan en la carne para justificar el no congregarse. Porque solamente ven el tiempo de Dios, el cairo de Dios, solamente para su propio beneficio, no para bienestar de todo el cuerpo de Cristo, no para bienestar de la obra de Dios. Su interés es vivir bien, conducir un buen auto, comer bien, pero no están pensando en el proyecto de Dios, no están pensando en la obra de Dios. Eso pasó con Orfa. Por eso el que tome ese tipo de decisión no termina bien. Usted lo verá. Si Dios dijo que tú ibas a ser de bendición para una casa y Dios te bendijo y tú sacaste los pies, espera el tablazo que lo tuyo viene, porque de Dios no se burla nadie. Si usted no lo gasta en la obra de Dios, lo va a gastar en otra cosa, en medicamentos, en una situación, lo va a gastar en otra cosa. Va a caer en la ruina. Si usted se compromete con Dios, lo mejor es que tú le cumpla a Dios. Porque hay aquel que se comprometió y no le cumplió a Dios. Porque no es al hombre, es a Dios. Amén, hermanos. Pero el mundo está lleno de excusas. Se inventan cualquier cosa, se enojan por cualquier disparate, pero el fondo no es ese. El fondo es que no quieren comprometerse. No quieren comprometer su finanza. La finanza que Dios le dio no la quieren comprometer. Y eso se ve en todos los lugares. Hay muchos Orfa en las iglesias. Personas que piensan como Orfa. Leen los tiempos solamente desde el punto de vista de su conveniencia. No disciernen que el momento exigía una ruptura mucho más profunda. Dios te va a exigir una ruptura mucho más profunda. Dios nos va a exigir a todos nosotros una ruptura mucho más profunda. Y nos va a costar, vamos a tener que dejar la comodidad de dar los servicios bajo aire, de sentarnos en sillas acolchadas y cómodas. Ese tiempo se quedó en el año 2025. Vamos a entrar ahora a un tiempo de locura en el mundo espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que aprovechar el tiempo, porque si no es ahora, ¿para cuándo es? Si no es ahora, ¿para cuándo es? Así que vamos a dar instrucciones en los próximos días. Nos vamos a sentar los líderes para ver qué es lo que vamos a hacer. Pero algo hay que hacer, porque hay que aprovechar bien el tiempo. Aquí nosotros pagamos demasiado dinero todos los meses, y ese dinero no lo vamos a volver a ver. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Ese dinero no lo vamos a volver a ver. Pero si agarramos ese dinero, lo metimos allí en Blo y en Varilla, eso se ve. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Orfa representa
al que evalúa el tiempo solo por seguridad, decide desde lo inmediato y vuelve atrás cuando el futuro no es claro. Por ejemplo, en este contexto, muchos me seguirán. El pastor tiene fe, vamos a seguirlo. Nos vamos a meter. Pero al no haber claridad de dónde va a aparecer el dinero y ahora qué, muchos van a pensar como Orfa y se van a devolver. Pero Dios es tan bueno que siempre añade gente más, gente nueva. Siempre Dios añade gente nueva. Pero yo no creo ya en esta temporada, yo no creo que Dios ha permitido que entremos al 2026 para que estemos retrocediendo en vez de avanzando en el tiempo, ni para que estemos estancados en vez de avanzar en el tiempo. Yo creo que los últimos cultos los vamos a dar este año en este lugar. Tenemos que ir pensando ya en una solución para mudarnos de este lugar. Este lugar es bien bonito, los videos salen muy nítidos, las fotografías salen expectantes, bien bonitas. Hay lugares allá abajo donde uno tira su fotografía, la gente está... Vamos a tirarnos fotos allá, en el campo de batalla. En el campo de batalla. Escucha bien. Y este mensaje no continuará porque hay demasiadas cosas que hay de esa historia. El problema de Orfa no fue falta de afecto, sino falta de discernimiento del tiempo. Amén. Hay gente que se ausentan porque no saben discernir los tiempos, porque no saben que Dios se mueve en medio de la crisis. Hay gente que dejan de congregarse porque tienen un problema. Oye, eso, en vez de seguir avanzando y congregarse, entonces dejan de congregarse porque tienen una prueba. Hay pastor, se me presenta una situación, no estoy yendo a la iglesia porque tengo una prueba, hay una crisis, una dificultad. Ahí es donde tú debes buscar de Dios. Son personas que no saben leer bien el tiempo, que no saben discernir bien los tiempos. Mientras que Ruth, y con esto voy a terminar, pudo discernir bien el tiempo, pudo actuar sabiamente y por eso trascendió. Porque en la historia Ruth termina como enriquecida. Ruth termina bendecida. ¿De dónde viene Ruth? De un lugar de miseria, de pobreza, de un lugar de grandes necesidades. Pero Ruth pagó su precio, pudo discernir el tiempo, pudo leer con prudencia el tiempo de Dios y por eso Ruth terminó bendecida. Y Ruth enfrentó las mismas consecuencias que ellas enfrentaron. Ruth enfrentó el mismo escenario y pudo leer el tiempo de Dios. Y pudo tomar una decisión. Y esa decisión nació del entusiasmo. Y esa decisión nació de la convicción. Porque Ruth le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Diga: pastor, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo no quiero gente que me aspire a la fe. Yo quiero gente que me alimente aún más la fe. La pregunta es: ¿cuándo nos vamos a mudar? Lo vamos a decidir en estos días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: aprende a discernir bien los tiempos. Ruth entiende que este no es un tiempo para retroceder.
Ruth entiende que este es un tiempo para alinearse, aunque no tenga garantías visibles. Porque Ruth salió por fe, al igual que Noemí, pero no había garantía visible. ¿Qué garantía tenemos nosotros? No hay ninguna visiblemente hablando, pero vamos a salir. Aunque me muera en el camino, vamos a salir. Amén, hermanos. Aleluya. Dígale al que está a su lado, ese miedo, bótalo. Que Dios añadirá cada día a su iglesia lo que han de ser salvos. Dios va a proveer. Y Ruth discierne algo poderoso, y es que la crisis no solo es pérdida. El tiempo no es solo incertidumbre, sino que el tiempo exige un momento de exigencia y de obediencia total. Y con esto voy a concluir para dejarlo ahí. Discernir los tiempos no es elegir lo más fácil, sino lo más alineado con Dios. Eso es discernir los tiempos. Dígale al que está a su lado, discernir los tiempos no es elegir lo más fácil, sino lo más alineado con Dios. ¿Para qué Dios nos dio un terreno? Para que lo estemos viendo y pensando en Él. ¿Para qué fue que lo dio? ¿Para qué fue que el Señor dio el terreno? Para que lo adoremos ahí, aunque sea bajo un árbol, pero hay que adorarlo, hay que glorificarlo. Amén. Aunque tengamos que comprar 200 sillas plásticas, porque esas sillas no pueden estar ahí, se dañan, pero podemos guardarle, comprar 200 sillas plásticas y adorarlo ahí. Buscar una planta eléctrica para darle, ¿verdad?, sonido y adorarlo ahí. Así que hay que irse organizando para eso. Hay que organizarse para eso. Amén. Diga, hay que dejar la zona de comodidad. Y el tiempo oportuno de Dios ha llegado. Vamos a estar de pies. Dile, Señor, te doy gracias por tu bendición, por tu presencia. Gracias porque tú nos enseñarás este año a discernir bien los tiempos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo declaro que este es el tiempo de Dios para mi vida. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. El tiempo es oro. El tiempo no es solo lo que marca un reloj. Hay momentos que nacen en el corazón de Dios. Como los hijos de Isaacar, somos llamados a entender los tiempos y a saber qué hacer. Kairos 2026 no es un año más, es una intervención divina, una cita marcada en la agenda del cielo. Prepárate para que Dios irrumpa de pronto en tu vida sin que lo esperes. Kairos 2026, trascendiendo en el tiempo del Señor. Es tiempo de discernir la voz de Dios, obedecer en el momento preciso y avanzar cuando Él abra la puerta. Este es un tiempo de alineación, de aceleración y de cumplimiento.
Promesas que parecían detenidas comienzan a manifestarse. Prepárate para trascender, alinearte y caminar en el propósito eterno de Dios. Kairos 2026, trascendiendo en el tiempo del Señor.